Los periodistas. El maestro José Ojeda Bustamante, héroe de 1000 batallas. ¿Qué tal, Jesús? Gracias por estar con nosotros y dejar al Papa. Sí, qué gusto. Porque seguramente estaba parte de la gira. Sí, Sí. ¿Te tocaba Chiapas o cuál? Sí, ¿Qué parte te tocaba? Aunque el Estado Mayor Presidencial Morelia. me mandó los pases y todo. Ah, ¿te mandaron? Pero no quise, me bajé del avión. De última hora. Eso está muy bueno. Sí. Caray. Pues temas... Enrique Peña Nieto recibió al Papa en la calle. Se comentó poco, pero pues es un hecho sin antecedentes, sin precedente. Primero, la visita de un Santo Padre al Palacio Nacional, que es la sede del gobierno federal, oficial, no es Los Pinos. Claro. Como jefe de Estado, interesante, ¿no? Recibirlo en la calle, más interesante todavía, porque el presidente del país, el representante de la nación, sale a la calle a recibir al gran personaje. El mensaje contra ricos, poderosos, contra los capitalistas, contra la corrupción, claro, etcétera, etcétera. El mensaje a los obispos. Sí, muy contundente. Los 21 minutos a solas con la Virgen de Guadalupe en oración, que fue una cosa impresionante. Uh-huh. La cantidad de gente, dicen algunos que menos que con Juan Pablo II. Yo, la verdad, me tocó Juan Pablo II en la primera visita en el 79, pero pues sí fue una cosa fuera de serie, ¿no? Claro. Ahora tal vez haya sido un poco menos, pero de todas maneras es importante. La austeridad, el uso de los vehículos no blindados, en fin, el tema de la seguridad, uh-huh, el mensaje en Ecatepec, el tema del diablo, que ya es la tercera o cuarta vez que lo menciona en relación con México. ¿Qué más? Bueno, la pareja presidencial que ha sabido aprovechar muy convenientemente la presencia del Papa, comulgó Enrique Peña Nieto y en algunos medios se destacó, en otros se ocultó, claro, pero hay fotografías donde se ve comulgando en la Villa de Guadalupe a Enrique Peña Nieto, claro, el presidente de México, que esto es una cosa que tampoco había sucedido, claro, porque no negamos que profesen algunos de ellos la religión católica y este contubernio que se ha dado entre los grupos políticos, claro, y los príncipes de la iglesia, ¿no? A los que se refirió, a ¿no? los que criticó duramente, ¿verdad? Sí. Y que el grupo Atlacomulco, de donde viene el presidente, forma parte de estas complicidades, claro, con una parte de la iglesia, ¿no? Claro. Entonces, interesante, ¿no? Eso más Duarte, más los sí, de Ayotzinapa que nos entrevistaron, la cita a solas con los jesuitas que no sabemos de qué habló, en fin. Sí. Pues fíjate que así como lo colocas en el parteaguas de lo que está pasando, de lo que estamos viendo con la visita del Papa, pues es interesante verlo como un actor que viene a hacer política de alto nivel. O sea, prácticamente desde que... ¿Así lo ves tú? Desde que sale del Vaticano. ¿Como un estadista? Como un estadista, yo creo que como Putin, como Obama. Es impresionante cómo la cantidad de mensajes políticos, la cantidad de contundencia política que da en todas las manifestaciones. Desde luego que Peña, muy bien también lo has referido, se ha subido a la agenda del presidente, más bien el Papa se ha subido a la agenda del presidente, aunque trae su propia agenda el Papa. El presidente ha aprovechado, el gabinete ha aprovechado. Se ha saludado 4 o 5 veces al gabinete, lo cual también se me hace excesivo. Pero eso también tiene que ver mucho con la forma en que al final del día, como jefe de Estado, pues el Estado Mayor Presidencial es el que lleva los eventos. Es decir, hay un y lo han referido varios analistas también en torno a cómo está acotado el Papa en cuanto precisamente a su agenda, con todo lo que esto conlleva con el Estado Mayor Presidencial y todo el tema de seguridad de protocolo, ¿no? Y eso también tiene que ver porque en las visitas de Juan Pablo, en las visitas de Benedicto, no había un exceso de seguridad, ¿no? No había un exceso de protocolos de seguridad, y eso también tiene que ver pues con el tema del narcotráfico, con el tema de la delincuencia organizada, donde al final están tratando de garantizar. ¿Tú crees que el narcotráfico sea un riesgo para la seguridad del Papa? Pero sí se es utilizado para fortalecer y
estructurar al máximo la seguridad del Papa, ¿no? Entonces, al final eso también es un tema que lo han acotado, pues, y creo que eso es algo interesante, donde el Papa no puede moverse de manera tranquila, incluso difícilmente puede romper los cercos de seguridad, las vallas de seguridad, y le dejan muy poco margen, lo que en otros países pues has tenido de bajarse del vehículo. Parece que es el tema por el cual no dejaron pasar a la gente que quería entrar a la explanada del Zócalo. Al Zócalo, ¿no? por ejemplo, ¿no? Se vio medio vacío. Pero fue intencional. Y también en la Basílica, ¿no? O sea, tuvieron que llegar con muchísimas horas de anticipación, y no solamente también en los diversos eventos han tratado pues precisamente de evitar que se salga de control, porque como lo comentamos en el inicio, es decir, la agenda del Papa tiene que estar acorde a la agenda del presidente. Sin embargo, los mensajes se han salido. Hasta ahora. Bueno, hasta de los 2 días de visita en la Ciudad de México. ¿Sí? Ya después, ahorita Chiapas, que no sabemos qué esté diciendo. Sí, pero que también y lo que viene Morelia y Juárez, y Ciudad Juárez, que ahí irá a despedirlo. Claro. Pero yo creo que ahí la agenda ya es más del Papa, ¿no? Ya es más del Papa. Pero sin embargo, todavía sigue teniendo el control pues de los eventos multitudinarios, digo. Eso sí, claro, pues eso es. El caso de el Estado mexicano tiene que garantizar la seguridad del personaje, exacto, ¿no? Exacto. Y ese es el tema, que al final pues todo se limita a lo que le dicten. Pero también es interesante, y por eso me refiero mucho al tema, es decir, el Papa administra la Iglesia Católica, pero realmente su principal elemento, su principal, o la parte sustantiva del Papa en sus giras es la parte política. Es decir, es impresionante cómo del PRD, del PAN, de todos los colores se le hincan a sus pies. Yo pensé en el saludo del Palacio Nacional, yo pensé que a Ricardo Anaya le iba a tener un gesto más espacio, claro. Y lo pasó como Pedro por su casa. Sí, porque en cambio se detuvo con Basabe. Sí. El tema también tiene que ver con mucho. Cecilia Romero del PAN. Sí. Pero con Malio, pues ahí. Sí. Y pues ha de haber dicho don Beltrone, le dijo. Sí, y pues también tiene que ver la masonería y tiene que ver con todos esos temas. Claro. Pero interesante esto que señala, es decir, el Papa tiene la radiografía de México mucho, sin estar en México, sin haber visitado México. Y no es la radiografía, pienso, que le hizo el episcopado mexicano. Norberto Rivera. No. Bueno, yo creo que es de los raspados, ¿no? Sí. Incluso cuando sale del Palacio Nacional, Norberto Rivera. Sí. O sea, no era muy grato tener a Norberto Rivera, a pesar de que Norberto Rivera se pavoneó como si fuera el Papa, ¿no? O sea, como si era el segundo de a bordo. Y creo que también fue muy interesante que se sacudiera también el Papa de que en cada visita no tenía que estar acompañado por Norberto Rivera o por el presidente. Bueno, en la Ciudad de México sí, pero a la sede que va el obispo. Pues eso es interesantísimo. Sí, a fuerza, claro. Y se acude precisamente por toda la información que sale desde la élite católica en México, donde pues hay hasta descontento entre los mismos obispos. Pues no ves lo que les dijo, pelense como hombres. Exacto. Y díganse lo que tenga y hablen, o sea, no a escondidas estén en la grilla. Y creo que esa es la parte interesante, donde pues viene a darle un oxígeno a la iglesia en México. ¿Tú crees que cambien los obispos después de este mensaje? Yo creo que... O estas palabras van a olvidarse, o el feligrés va a decirle ahora a los príncipes o a los sacerdotes, a los que te ven para abajo, ¿no? Aquí en Puebla hay uno o dos. Yo creo que es un tema... O otros que te ven para arriba porque son chaparritos, pero también con desprecio. Decir, oye, ¿qué no escuchaste al Papa? Como que nos está dando herramientas a los fieles para reclamarle a los sacerdotes, ¿no? A la jerarquía. ¿Qué no escuchó lo que dijo el Papa? Sea horizontal, no tan vertical sobre todo con Dios, pero... Y sobre todo la jerarquía. A la jerarquía. Porque ese es el tema que yo veo difícil que cambien, porque al final, pues así como llamadas a misa, o sea, realmente son castas que tienen muy claro. Esa es la bronca que trae con la curia romana. Sí. O sea, porque estas palabras se acomodan a la curia romana, pero que ni mandadas a hacer, Pues es porque se reproducen los vicios que hay en el mundo, y ese es el tema donde difícilmente la jerarquía va a dejar esos privilegios que tiene, porque incluso a la forma de moverse, es decir, hablaba hasta de que dejen precisamente todas esas riquezas, pues si ves cómo se mueven los obispos, los arzobispos, qué vehículos traen,
todo su séquito que trae. Es decir, es difícil que realmente se pueda romper ese esquema. Pero lo interesante es que ese mensaje va precisamente a los feligreses, va precisamente a las comunidades de base, a la iglesia, que al final del día está en el piso, pues a nivel de piso con los feligreses. Y creo que esa es la parte donde pues van a empezar a cuestionar. Y creo que es lo que le da el oxígeno a la Iglesia Católica, porque también es un tema interesante que también se ha discutido qué porcentaje de católicos había en México cuando vino el Papa. Sí, que segundo, ha disminuido, ¿no? ¿Cuántos hay ahorita? ¿Por qué va a Chiapas, no? Aún así, el estado donde más ha crecido las religiones diferentes. Exacto. A la católica. Bueno, los musulmanes están ahí. Sí, y la cantidad. Y las sectas. Sí. Pero es interesante que aún así, la que está más cercana aparentemente a los indígenas, la que está más cercana, la que más escucha el tema de el obispo también Ruiz, o sea, es interesantísimo todo lo que hay y todos los obispos que de alguna u otra forma han estado cercanos a las comunidades indígenas. El que hable que la misa sea en náhuatl es impresionante, ¿no? O sea, que rompa los protocolos también de la iglesia, es decir, donde no solamente no es en latín, sino es en español, y no solamente en español, ahora es en náhuatl. Pues eso precisamente habla de la diversidad cultural que quiere dejar y atender el Papa. Yo creo que desde mi punto de vista, es un personaje que ejerce la política a su mayor expresión, ¿no? Es decir, donde de manera fina regaña a los obispos. ¿Has sentido que ha sido prudente? Prudente en el trato con Peña, prudente en el trato con los actores políticos. En el trato con la esposa me ha parecido excesivamente prudente. Sí, pero sin embargo, podía haberse ganado los reflectores la esposa del presidente Peña, pero no, ha sido también, la han acotado. La visita en el hospital, no, ahí fue ella. Excesivo. Pero sin embargo creo que sí ha logrado mantenerse prudente, en no de manera excesiva que se aprovechen de su figura. Sin embargo, como visita de Estado, pues también tiene que seguir esos protocolos que los obligan a que también tiene que haber una agenda con el presidente y con los eventos que él pueda organizarle. Creo que, como bien dices, ahorita ya se sale, ya son eventos de él, ¿no? Ya no son eventos de... Y donde esperamos los discursos más fuertes, ¿no? Sí, el de hoy de Chiapas. Yo pienso que el de Morelia va a ser fundamental. Yo creo que el tema de Ciudad Juárez... Por la relación con el obispo... Claro. Sí. Pero sin embargo yo creo que el de Sánchez, Suárez Inda, que es su amigo. Sí, yo creo que el de Ciudad Juárez es, desde mi punto de vista, ya se va, ¿no? O sea, ahí es donde va a soltar todo la parte que no ha podido soltar, porque incluso no tendría que haber ido a hospedarse en la Anunciatura, ¿no? Tendría que haber ido, como lo ha hecho en otros lugares, pues a las casas, a los conventos, a algo menos protocolario y menos de élite, menos de casta, menos con todos los privilegios que realmente representa esto. Sí, ¿no? Pero yo creo que ahí sí es una circunstancia de seguridad, ¿no? Sí, que lo hayan llevado necesariamente, ¿no? Sí. Pero sin embargo, después de eso ha tenido su propia agenda personal, eso que lo comentas, ¿no? Donde ha recibido a diferentes grupos, y yo creo que el tema... Que se sabe, hay unos que no se saben. Exacto. Yo creo que el tema de los 43 necesariamente tiene que recibirlos en algún momento. O sea, oficialmente ya se dijo que no. Pero incluso oficialmente tiene que abrirse, yo creo que algo, porque sí es una presión fuerte que hay, y donde no puede hacer oídos sordos a un tema pues que son muy sensible con el tema. Yo pienso que, por ejemplo, la reunión privada que tuvo con los jesuitas, tengo la impresión de que ahí se pudo haber ventilado el tema de los 43. Sí, y que de ahí de alguna forma y que de ahí salga a lo mejor algún mensajero, ¿no? Sí. O si no lo recibe formalmente, en sus discursos tiene que hacer referencia. Tiene que hacer referencia, sí, porque si lo hizo en el mensaje que manda antes de salir de Roma. Claro. Sí, y también lo de Topo Chico, que también es otro de los temas que... Bueno, a ver, eso, fíjate, ¿no? Eso cómo lo interpretas. Primero, el fracaso de un gobierno no es lo mismo, es el populismo, fíjate. El Bronco gana por eso. Claro. Pero no tiene la capacidad de gobernar. Y tampoco te puedes desligar de los convenios federales y ser tan autónomo, tan independiente, porque te come el mandado el crimen organizado. Estás en este caso, no es raro que haya un motín en una cárcel. No, y no es raro. Es muy común que lo haya, sobre todo en las cárceles con sobrepoblación.
y donde son hay, todas, y hay un todas, ¿eh? autogobierno. Sí, donde casi son todas. Porque fíjate el mensaje que le mandan al mundo, que el país donde llega el Papa, ese día en la mañana hubo un motín en una cárcel de sobrepoblación de no sé cuánto, y con tantos muertos, con 50 muertos, ¿no? Sí. Y la incapacidad del gobierno del Estado de Nuevo León de hacerle frente a una crisis como esa. Sí. Y que lo hemos platicado, es decir, realmente... No hubo contingencia, no se supo manejar el escenario de crisis. Ahí el tema del Bronco es que pareciera que sigue en campaña y que no se ha dado cuenta que ya es gobierno y que tiene que garantizar. ¿Tú no crees que la esto gobernabilidad le pegue a los candidatos independientes de las elecciones en los estados donde hay procesos este año? Yo creo que todavía no, porque no se relaciona directamente a candidato independiente en la coyuntura como de campaña electoral. Pero sin embargo el desgaste del Bronco, si sigue en estos días, en estos meses, ahí sí le va a pegar a los candidatos independientes. O sea, todavía no creo que permee. Tú ya viste a los independientes poblanos. Sí, completamente. Ahí hay algunos los de risa, ¿no? Algunos de risa. Pero ¿alguno tiene capacidad de gobernar? Ese es el tema interesante. Yo creo que... ¿Quién se prepara para gobernar un estado, un municipio? ¿Quién realmente está claro y seguro de lo que significa gobernar? ¿Quién ha tenido pasado? Alguien que ya ha gobernado, exacto, ¿no? ¿Quién ha tenido pasado donde ha enfrentado situaciones graves o en situaciones incluso de gobernabilidad? Porque es el tema de enfrentarse a Antorcha Campesina, de enfrentarse a la delincuencia, a los locatarios, porque al final al final tienen razón todos estos actores, digo, unos más que otros. Pero al final tienes que llegar y resolver y con argumentos darle gobernabilidad a tu municipio, a tu estado. Y son temas que el Bronco, a pesar de que ya había sido presidente municipal, cuando llega como gobernador deja un status quo, como el tema de las cárceles, seguramente hay otras cosas más. Sí, claro, pero además el error le ha costado en imagen pública el ataque de todos los canales medios y los medios de comunicación a los que vetó. Exacto. Y los que ha vetado y que seguramente se va a romper. Y le han dado una cantidad de tiempo al tema de Topo Chico. Topo Chico, infierno grande, ¿no? La primera bronca del Bronco. Que si hubiera llegado y hubiera puesto un escenario y clarificado, a ver, este es el estatus que se vive en las cárceles en mi estado, se hubiera blindado, ¿no? Claro, hubiera dado a conocer la situación que tenían, la sobrepoblación, pero al final nunca dijo que ahí había un tema mayor y como te decía, seguramente no solamente es el tema de las cárceles, seguramente hay otros temas más que están en un estado de derecho, o más bien están fuera del estado de derecho, porque quien gobierna las cárceles en México, a pesar de que se diga que ya está controlado el penal Topo Chico, pero no son las mafias que están dentro las que se disputaron el poder. Y hay mucha información, hay muchos diagnósticos que cómo se mueven, que cómo quién controla, que hasta el teléfono, las tarjetas, quién vende las tarjetas de teléfono, los teléfonos, las llamadas, y no lo controla, no es parte precisamente del escenario institucional de todo está al margen, y eso al margen pues le da posibilidad que pase esto y muchas cosas más. Muy bien. Pues Jesús Manuel. Pues lo dejamos así para la próxima semana, que ya tendremos un panorama más completo de muchas cosas. Ya tenemos cosas. Los mensajes finales. Habrá el informe de Tony Gali. Que ya está también en este momento. ¿Sí? Parece. No sé, tendremos tema. Hoy es el informe. Ah, caray. No me invito. Bueno, tampoco creo que nos vaya a informar de muchas cosas que no sepamos, ¿no? Sí, el tema es que ya se le queda ya, poco, se acabó. Sí, se acabó. Está próximo. Se acabó. Va a esperar nada más que se acaben sus días de pre-campaña o de campaña formal, es el informe. Y entraremos ya en la recta de las campañas, ¿no? Sí. ¿Y quién es el sucesor? Vamos a ver, ¿no? Luis Bank, yo creo, ¿no? Sí. Y que a ver si lo van a dejar a él. Luis Bank es persona seria. Una persona muy seria. Yo creo que puede darle gobernabilidad al municipio. Eso no lo creo, porque para empezar él no es poblano, no conoce a los grupos. Pero entonces va a estar atado, va a estar amarrado al deseo del gobernador, y ahí es donde yo creo que sin embargo, si a Bank lo dejaran, pero si lo van a usar como el coordinador de campaña en el municipio de Tony Gali, creo que va a haber problemas. Sí, aunque yo creo que si le dan el oxígeno con él, yo creo que las cosas pueden cambiar.
Y al final, si él es muy capaz. Pensando que al final de la campaña se vea que no tiene posibilidades Gali. Si tiene posibilidades, yo creo que sí va a estar a la agenda de Gali y del gobernador. Pero si a medida que pasan los días, las semanas, los meses, se va cayendo Tony y va creciendo Blanca, yo creo que va a ser un actor. Sí, porque ahorita yo creo que parten en un empate, ¿no? Sí, parte. Todo el mundo coincide en estar empatados, ¿no? Y de la seguridad que van a ganar. Claro. Entonces, a medida que pasen los días, se puede ir separando y ahí seguramente las cosas van a cambiar. Muy bien, estupendo. Pues Jesús Manuel. Muchas gracias.